No tengo ni idea yo de que pueda ser ingobernable. Nosotros no los vamos a dejar gobernar. Ingobernables acechan el dial. Bueno, y aquí seguimos en Ingobernables, a punto de hablar con Ayelén Vadillo de Incidencia Feminista, porque hoy se está llevando a cabo en Córdoba Capital un evento, Músicas para un futuro feminista, conversaciones sobre música, política y feminismos. Así que para conocer un poquito más de cerca el evento, saludamos aquí a Ayelén. Ayelén, ¿cómo estás? Hola Josefina, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por atendernos, por... No, gracias a ustedes por el espacio, por interesarse en esta actividad. Buenísimo. Y contanos, Ayelén, ¿cómo se vienen preparando? ¿Es la primera vez que hacen este evento? ¿Cómo surgió la idea? Este es un proyecto que inició en el año 2023, que en su momento hicimos una grabación de la canción Creo, de Eruca Sativa, con músicas cordobesas. En el marco de los 40 años de democracia, en ese momento, previo a ese 10 de diciembre del 2023, buscamos armar una intervención, una actividad que pueda representar lo que habíamos conquistado durante estos 40 años, y decidimos hacerlo a través de la grabación de ese tema, que fue llamado La Fuerza de la Marea, con la idea de sintetizar un poco, sobre todo por la fortaleza que tiene esa canción, y previo a ese año electoral presidencial, pensando también en que nos encontrábamos ante una nueva disputa de sentidos y que no sabíamos todavía cuáles iban a ser, qué nos esperaba, ¿no? Sí. Ahí va. Y después, durante el año 2024, realizamos 2 clínicas de música que se llamaron Músicas para un futuro feminista, en el marco de la agenda de los feminismos. La última fue en el mes de noviembre, en el marco del Día de la No Violencia hacia las Mujeres y Disidencias, donde el tema que nos unificó a todas fue hablar sobre la violencia en la industria musical, no solamente desde lo artístico, sino también con técnicas. No sé si conoces, hay una red que se llama Red TEMID, que son mujeres y disidencias técnicas en las artes escénicas y en la música, que está conformada por todas las secciones, sonidos, iluminación, escenografía, vestuario, maquillaje, bueno, todo eso que hace a un bonito show, detrás tiene grandes trabajadoras. Sí. Y en esta ocasión quisimos arrancar este 2025 yendo un poco más a lo explícito, de que podamos hablar bien en claro de los feminismos, de la política y de la música, porque creemos que bueno, que nos primero porque venimos de momentos de muchos ataques hacia a las artistas, mujeres y ciencias que se atreven a decir lo que realmente piensan en este contexto, un ataque muy profundo, y también porque creemos en la música como herramienta política de transformación. Creo que poder conjugar esos 3 mundos de feminismos, política y música nos abre otro abanico de posibilidades. Los feminismos hemos aprendido a generar nuevas estrategias dentro del ámbito de la política, que nos han llevado al 2020, que fue la conquista de la ley del aborto. Pero bueno, hoy
decidimos también poner en el contexto de diálogo y de pensar nuevas estrategias, también teniendo en cuenta que la música es una representación social de los momentos, ¿no? De nuestro país. Claro, sí, muy interesante. Personalmente te agradezco a vos y a todas las compañeras que están llevando a cabo este evento. Me parece muy importante poner estos temas sobre la mesa, encontrarse, conversar y para saber un poquito más cómo se lleva a cabo el evento, digamos, hay distintos como talleres, momentos, charlas y también, bueno, decime. No, las clínicas tuvieron momentos de taller y de composición, que hoy vamos a hacer un avance de eso, vamos a mostrar ahí una primicia un poquito, que en el mes de julio o agosto vamos a estar mostrándolo a esas composiciones que salieron de esos talleres y se van a grabar, así que seguramente les estemos compartiendo ahí esa data llegado ese momento. Buenísimo. Hoy va a ser solo un diálogo, o sea, hoy va a estar Dora Barrancos, Valen Boneto, Cecilia Salguero, Pau Nicolás, quienes van a estar charlando un poquito de estos temas que yo te nombré muy ampliamente, pero ir también ahí en lo más finito, y también está abierto a toda la comunidad, docentes, estudiantes, artistas, quienes están, todo el ámbito, trabajadores de la cultura en general, o también aquellos que están interesados en saber, bueno, qué es lo que sucede en estos mundos, que a veces parecen que son mundos que están callados y que no tienen movimientos y que no discuten, pero la realidad es otra. Lo que nos falta a veces son espacios para poder sentarnos a construir ese diálogo. Exactamente, y qué importante es generar esos espacios nosotras mismas. Pienso. ¿Y cómo ven también un poco la situación a nivel, en el interior del país? Porque siempre en las ciudades, se dan un poco más, en las grandes ciudades especialmente, se dan un poco más estos debates. Hay como ya grupos, ¿no?, de mujeres en la música, mismo técnicas, como vos decís, todo. ¿Cómo lo ves vos personalmente en el interior de Córdoba? A mí me parece que hay mucha organización, lo que está faltando es algo que nos contenga a todos en esa organización. Creo que sucede mucho más yo soy de un pueblo, así que conozco mucho la realidad de lo que sucede en las localidades, y muchas veces hay muchas discusiones que son en los ámbitos privados, pero hay que volcarlas a algo que sea más contenedor, ¿no? Algo que sea mucho más amplio, porque estas dinámicas que son pequeñas, en lugares pequeños, no pueden trascender por las condiciones de los lugares. Es mucho el esfuerzo por ahí que se hace, digamos, de organizaciones, de mujeres que están organizadas y eso, para poder mostrar su voz. Por ahí estos espacios lo que generan son redes para saber qué está haciendo también cada una en otros lugares. Yo creo que hay mucho trabajo realizado, pero que nos falta, enlazar ese trabajo para poder encontrarnos. Un poco esta es la excusa también. Nosotras decidimos también, en un momento pensábamos en que estas clínicas se pueden hacer en otras localidades, o buscar alguna localidad y poder ir haciendo por regiones, norte, sur, dentro de la provincia, pero también los costos, el contexto económico no nos ayuda para poder por ahí pensar eso, y siempre es muy necesario contar con las ayudas, colaboraciones de los estados para poder avanzar en estos temas. Nosotras sí creemos en que este es un proyecto entre privados y públicos, porque creemos en que la salida es por los sectores públicos, o sea, creemos en las instituciones. Por eso
este es un proyecto que se viene desarrollando. El año pasado se hizo en el Centro Cultural España Córdoba, que depende de la Municipalidad de Córdoba. Después se hizo en el Museo del Cuarteto, que depende de la Agencia Córdoba Cultura, de la provincia, y ahora lo hacemos en la universidad. Creemos en ese diálogo, por eso ojalá que si alguien de la zona de Tras las Sierras está interesado, nos puede hablar y podemos pensar también las clínicas desde esos lugares. Hola Yelén, acá te habla Pablo. Está buenísimo ahí lo que decís, y también lo pienso, ¿no? Yendo, ¿no? a cada lugarcito, a cada pueblo, cómo se da esa disputa entre lo público y toda una organización que ya existe, ¿no? Cultural o contracultural, el nombre que le quieras poner, que por lo menos acá en Tras la Sierra, vamos a hablar por lo que sucede acá, es muy fuerte, ¿no? Lo que está por afuera, digamos, ¿no? Y que tiene que ver justamente con lo cultural, con las mujeres, con las disidencias, en contrapartida de lo que ofrecen, digamos, ¿no? A nivel estatal los municipios, ¿no? Que generalmente no se dan esos lugares. Vos vas a ver acá un evento y en la plaza que organiza la municipalidad son 4 grupos, generalmente hombres, muchas veces de otros lugares que no son de los propios pueblos. ¿Cómo se piensa eso, ¿no? ¿Se da esa disputa? ¿Se fortalece otra cosa? Hola Pablo, me parece que, o sea, creo que ahí es donde nosotros también apuntalamos a pensar, bueno, los diálogos con el Estado. Pensar la política de Estado tiene que ser con nosotras, con nosotres. Cuando construir una política pública pensada con otros, es el momento para... También hay algo que la realidad de Tras la Sierra es muy distinta en cuanto a organización y organizaciones políticas y sociales de lo que sucede en el resto de la provincia. Creo que está marcado por cuál es... hacia dónde uno piensa la política cultural, en esto que vos decís. Claro. Por eso también nosotras apelamos a esos diálogos. No solamente, o sea, creemos que el Estado tiene una obligación de poder mostrar todas las voces, porque lo que no se muestra no existe. Y ahí es también, digamos, la apertura donde nosotros nos pensamos también cómo vamos a construir esos diálogos. Nosotros tuvimos la oportunidad de poder llevar estas propuestas y de que que les pareciera, pero bueno, tiene que ver con que hay un compromiso con la inclusión, con mostrar otras voces, con mostrar la participación de las mujeres y disidencias, y también ahí me parece que bueno, tiene que ver con qué diálogo quiere construir el municipio también con las organizaciones que conviven. Son preguntas y como organizaciones también preguntarnos de qué manera podemos construir ese diálogo para que las actividades que estén vinculadas a las que vos nombrabas tengan representatividad de otros tipos. Y tiene que ver también, me parece que con dar esa disputa, o sea, son disputas de sentidos que también es interesante que nosotros podamos acercarles a los municipios otras propuestas y otras realidades. Después está, bueno, en quien está gobernando la decisión de si quiere mostrarlas o no. Pero me parece que ya ahí hablamos de otro escenario muy diferente a pensar el diálogo. De una. Sí, porque ahí ya nos metemos en eso, ¿no? En qué se prioriza como política pública y acá, digamos, justamente acá ahora estamos en la radio acá en Villa de las Rosas, y en ese sentido, digamos, a veces, viste, hay como no querer ver, viste, parece como que lo que más o menos no va por cierta línea, directamente no lo veo. Bueno, lo que decías vos, ¿no?
es como silenciarte, como invisibilizarte. Sí, pero también es pensarnos nosotros cómo realizamos esas propuestas al Estado. Creo que también depende de cómo construimos ese diálogo y ese acercamiento. Porque muchas veces es por desconocimiento, no es y es por prejuicios. Porque también hay una realidad y es que hay un gran prejuicio sobre los feminismos. A lo mejor en el caso de ustedes no, pero hay otra gente que tiene un gran prejuicio sobre las feministas y lo dicen, y hay un discurso instalado socialmente sobre los feminismos. Ese discurso que se instala sobre los feminismos, bueno, también es por desconocimiento, porque si ustedes a mí no me conocen, pero si yo les digo que yo hago esto y soy feminista y formo parte de organizaciones feministas, bueno, van a ver que no van a encontrar ese diálogo que está instalado también socialmente, de que somos todas unas pinta instituciones y que rompemos todo. Digo, bueno, veamos de qué manera buscamos construir otro diálogo también sobre eso. Y a lo mejor es cuando nosotros nos acercamos a esos, no quiero poner nombres, pero cuando nos acercamos a quienes son representantes de las instituciones, también le estamos mostrando que dentro de los feminismos, porque digo feminismos, porque el feminismo es una corriente sumamente amplia donde muchas coincidimos en algunas cosas, en otras cosas no coincidimos, tenemos diferencias de estrategias, de tácticas, de miradas de la política, de miradas del Estado, de miradas de cómo nos organizamos también, ¿no? Bueno, los medios también han sido cómplices y se han encargado de una demonización de eso. Hoy estamos frente a la presencia de un contexto extremadamente violento hacia las mujeres y disidencias. O sea, hay un gran retroceso. Y querramos o no, la política pública, por más de que a algunas parecía mínimo, también ayuda a salvar vidas. El 0800, la difusión del 0800, el acceso al 144 para denunciar violencias. Bueno, ese tipo de políticas públicas son las que han acompañado a mujeres durante muchos años en este momento. Hoy esa política pública está vacía. Hay un gran desfinanciamiento. Bueno, ¿cómo empezamos a volver a construir otro tipo de diálogo con el Estado, con las instituciones públicas, para que no vuelvan a suceder este tipo de cosas como las que estamos viviendo ahora, de un gobierno nacional que plantea una gran destrucción, un discurso violento que se ve plasmado en la cotidiana, porque la crisis económica genera violencia, es una de las principales violencias. Entonces, ante eso, bueno, volver a pensar el Estado. Hay personas que si el Estado no existe, no tienen a dónde acudir. Bueno, sí. Necesitamos volver a construir otro tipo de diálogo entre las organizaciones y el Estado. A mí me gusta evitar la incomodidad. Me parece que evitar la incomodidad es frente a, no sé, pongo de ejemplo que nombrabas vos, Pablo, el evento social que hace el municipio, de que van 3 bandas y son todos varones y de otros pueblos, no sé qué. Ante ese evento yo no me quedo en el enojo, ni en la queja, ni en el reclamo. Me quedo mira, te hago esta propuesta para la próxima vez, para que tengas en cuenta. Fin. Si el Estado lo toma o no lo toma, o que en realidad no es el Estado, es quien gobierna, lo toma o no lo toma, ya el problema pasa a ser otro. Sí, pasa a ser el de la escucha y de la construcción real, de si queremos construir con quienes habitan nuestro espacio o no. Sí, tal cual. Qué importante esto que vos decís también, uno mismo, ¿no? Salir de
del prejuicio una misma a veces, o no quedarse en ese enojo y animarse a ir con la propuesta. Y bueno, todo lo que nos contabas recién, súper, como que me parece muy importante poner estos temas sobre la mesa también, ¿no? El contexto actual de nuestro país, del estado que tenemos, de todo el desmantelamiento que hubo de todas las políticas sociales para las mujeres y disidencias. Bueno, hablar de eso, juntarse, hablar de eso, ponerlo, también poder tener estos espacios en los medios de radio, de comunicación. Así que te agradecemos mucho por esta comunicación, Ayelén. Y bueno, cuando tengan ahí el material que nos contabas, compartínoslo, así podemos pasarlo por acá. Bueno, muchas gracias a ustedes. Sí, seguramente se los estemos mandando, así, bueno, y ojalá, si sé que son muchas horas de viajes, pero si pueden, si está dentro de sus posibilidades, que asistan. Va a ser una hermosa jornada la de hoy. Bueno, muchas gracias. Les deseamos ahí una muy buena jornada y bueno, quedamos en comunicación. Bueno, un fuerte abrazo. Que tengan un lindo día. Gracias, abrazo. Bueno, ahí la conversación entonces con Ayelén Vadillo, integrante ahí de Incidencia Feminista, que nos contaba un poquito ahí de este encuentro que se viene realizando de música, política y feminismo, que pone un poco ahí eso, ¿no? José pone un poco en jaque el hecho de qué lugar tienen, qué lugar se les da y qué lugar construyen, ¿no? Se construyen también desde esos lugares, no solo ahí como vos decías, ahí en Córdoba, sino que también aquí, ¿no? En el Valle de Tras la Sierra y en todos los rinconcitos de la provincia. Sí, en todo el país, en el mundo entero. A ver, el patriarcado existe, eso es innegable. Y eso se ve también, está muy reflejado en las artes, en los escenarios, también, como ella decía, en todo el espectro laboral en realidad, ¿no? En las trabajadoras, en las técnicas. En el tango también, yo que por ahí he estado bastante cercana al tango en lo que es Buenos Aires, también hay toda una movida muy interesante de mujeres artistas de ese mundo, desde músicas, productoras, organizadoras de milonga, bailarinas, bueno, que ponen también ahí en debate todo esto y bueno, resultan cosas muy interesantes. Mujeres que escriben tangos hoy en día, también hay un montón, que también él mismo en las canciones ponen estos debates en la mesa, así que ahí ya se me están ocurriendo algunas canciones para pasar uno de estos días, si no es hoy. ¿Qué pasó?